Lisandro, me dijiste, sos medio extraño que nos hayamos cruzado hoy, pero la coincidencia, me decís, sos el primer legislador en alcanzar el Congreso que no ha sido nacido en Argentina. Me dijiste que ha sido nacido en En Paraguay, Latinoamérica. en Latinoamérica. Hay otro, pero él nació en Europa. Claro. El primero que nació en Latinoamérica soy yo. Ahí va. Eso me costó una anécdota. Iba a ser nominado para embajador en Paraguay. Mm. Pequeño detalle es que la ley dice que tiene que ser nativo. Ah, claro, Entonces, no se puede. Qué claro, interesante. sí. Eh, bueno, Lisandro, siendo que has tenido una carrera política y has sido legislador, creo que tu opinión va a tener la utilidad de que lo has visto desde adentro. Te doy otra característica. Bien. Tres presidentes. Dos estuvieron en casa. Tengo la foto de mi consultorio y tengo en mi casa estuvo Alfonsín y la Rúa, porque yo era presidente del partido en esa época. Y en la gira, aparte se dio a conocer a nivel nacional mi Mm. localidad por la inundación del 83 que fue gigantesca y prácticamente copó la ciudad. Ahí va. Y mi señora y yo fuimos los dos únicos médicos que nos quedamos, porque el Bien. resto no había clínica, no había sanatorio, no había hospital, no había nada. Y era una población de 60, 70 mil habitantes. El que puede rajó para el otro lado y si no, Ujú. estaban en galpones. Bien. Y nosotros nos quedamos, enviamos los chicos acá, donde están los abuelos, y nos quedamos nosotros a hacer frente y a defender nuestro patrimonio, que era nuestra casa. Ok. Lisandro, vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar el gobierno. En general, pero vamos a concentrarnos supongo que más en lo nacional y en lo provincial. Creo que más en lo nacional. Antes de empezar, me interesa tener tu diagnóstico de cuáles pensás que son los principales problemas en el gobierno hoy, pero de las últimas décadas. ¿Cómo lo ves? Problemas hay varios, sociales, como económicos, humanitarios, nacionales, internacionales. Para mí personalmente la base de todo es la poca preparación de los candidatos y sobre todo la poca preparación y sostenibilidad en la parte honradez. Yo hago mucho hincapié la honradez y la parte económica. Yo sostengo y la estoy cumpliendo. Un médico humanitario, yo llevo casi 60 años de profesión, y un político que no robe, no debe morir rico. Yo estoy haciendo ese culto con mi señora, que es médica también, la estamos cumpliendo. Llevamos 60 años casi de profesión, seguimos trabajando, los sábados y los domingos también, porque es lo único que se hace y aparte me gusta. Y ahora tenemos ya el consultorio en nuestra casa, menos mal que al edificar ya pensamos, porque empezamos con clínicas, sanatorios, hospitales, y ya a la vejez volvemos a nuestra casa, que es más cómodo, pero tiene en los pueblos un pequeño detalle. Te tocan el timbre cualquier día y hora porque vivís ahí. No hay otro y nos miramos con mi señora y le digo, salgo y le digo que no está el doctor y sí, yo sí el doctor. Entonces, más vale tomarlo así. Aparte, nunca pregunté por qué, pero a mí me habían sacado 10 años la jubilación de diputado, del 14 al 24. Nunca fui a preguntar porque parece que lo que esperaban era una jugada de lance. Claro. Y, Sí, y disculpa. hice tres cosas. Sí, Atendé sí. que esto puede servir para lo que estamos hablando. Bien, me parece, Co- disculpa. Me parece, creo que debes tener muchísimas historias que no van a entrar en esta entrevista. Entonces, como pedí tu número afuera de cámara, me interesa hablar con vos, me interesa ver tus Te digo historias. nada más tres cositas. ¿Cómo Necesito, superé los 10 disculpa, años que me sacaron la jubilación? disculpa. Necesito que nos concentremos en el tema que tenemos a mano sobre cómo mejorar el gobierno. Va a haber lugar y encontraremos el lugar de hablar sobre tus historias. Perfecto. Me hablaste de la honradez. ¿Cómo Sí. se cambia una comunidad? Mm. Hay un proverbio romano antiguo y dice, es difícil de cambiar al amo cuando los esclavos están contentos. ¿Lo conoces esa? No, pero No, entiendo lo que va. viene Sí, sí, sí. más o menos. Eh, yo soy radical. No estoy en contra del peronismo, pero sí en contra del kirchnerismo. Y el peronismo en su esencia le critico lo siguiente. Enseñó al trabajador sus derechos, pero no sus obligaciones. Y los derechos y las obligaciones
son gemelos siameses. Siameses son los que no se puede separar. Hay otros dos tipos, el gemelar y el otro se puede separar. Pero el siamés se separa y muere, porque tiene un solo corazón, un solo estómago, bla, bla, bla. Bueno, ese pasó. Nosotros éramos un país re próspero en la década del 40 hasta el 50 y algo, tal así que el mismo creador del movimiento justicialista decía, no puedo caminar por los zaguanes, estaba lleno de lingotes de oro. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Dónde está? Aparte estamos en una situación maravillosa, todo el mundo peleándose, necesitaba comida y nosotros estamos vendiendo, surtiendo, dinero entraba. Bueno, ¿qué pasó? Se enseñó a la población una determinada estrato social los derechos, pero no las obligaciones. Y se empezó con la dávida, a regalar. La fulana, yo era chico, la Eva, si llegaban pelotas, máquinas, bicicletas, pero no era de su bolsillo, le sacaba a los fabricantes. Y eso no es correcto, no es correcto. Déjame preguntarte, para entender, ¿pensás que esto es un problema del gobierno? Entiendo el punto del gobierno, si lo das desde el gobierno tiene sentido, pero ¿pensás que la raíz del problema termina siendo cultural? Como que ahora estamos Es acostumbrados. totalmente cultural y sobre todo la honradez es lo que falta. Hay corrupción en todo lado. Se vuelve realidad el chiste ese torpe de decir que a la Argentina se le puso todo, pues se le puso millones de, no ya de tontos y haraganes, sino de chorros, directamente ladrones. Entonces, el fondo de la cuestión, lo sencillo es decir, ¿cómo se cambia? Empezando por cambiar yo. Yo siempre todos los días me miro y digo, ¿quién es? ¿Qué hice yo para merecer este y los otros gobiernos? No miro, no te miro y te acuso y te pregunto, no, empiezo yo. ¿Y cómo? Porque ese que está arriba nos lo llevó el arcángel. Ese lo votaste vos, yo, y bueno, ese, ahí está. Entonces, educación cívica a la población que aprenda a votar en todo lado y en mi ciudad y en mi provincia. Se sigue votando por la dávida o porque habla bien, porque es simpático. No, no hay cerebro. Hoy en día, hijo, la riqueza de una sociedad, de un país, está en el cerebro, no está a otro lado. Antes era que la plata, el oro, después vinieron el que tenía más armamento. No, ahora es la ciencia, el cerebro. Esa es la riqueza de una nación y de una persona. Entonces, ¿cómo yo cambio la sociedad? Empiezo por cambiar yo, hacer bien las cosas, aprendo y aprendo a votar, porque ese que yo lo despotrico, por no decir otra cosa, ese lo llevé yo por acción u omisión, o lo voté pero no hice lo suficiente. Déjame ver si entendí. Entonces, lo que estás planteando es esto que me dijiste de es difícil cambiar al amo cuando los esclavos están felices. Entonces, si lo estoy entendiendo, lo que estás refiriéndote es que nos quejamos y señalamos con el dedo mucho a los políticos y 100% los políticos no son buenos políticos y no tienen honradez, volviendo al punto que tiraste. Eh, el problema está en que la población Oye, elige, ahí, claro, claro. elige a esas personas y no provee una alternativa que sea mejor. ¿Pensás Bueno, que es eso? Que no tenemos una buena alternativa en mente de cómo se debería ver un buen político? ¿Pensás que ya estamos formémoslo, bien? autoformémoslo, ¿Cómo formémoslo. debería ser el político que merecedor? Porque el poder tiene eso, el poder es jodido, pero ¿cómo debería ser el político que merezca el poder? Fíjate, hay algo muy raro. Cuando vos vas a sacar carnet de conductor o cualquier actividad, te piden una pequeña examen y una capacitación. Como corcho, por no ser grosero, porque yo soy educado por los jesuitas del Paraguay. Sí. ¿Cómo es que quiero ser intendente, quiero ser diputado, voy a gobernar una provincia, un país? En la Constitución dice idóneo. La palabra Idóneo. idónea es excesivamente o estrecha y grande. Depende en qué amplitud lo tomas. Si lo tomas en la parte pequeña y sabe leer, tiene determinada edad, nació en tal lugar, lleva residencia tanto, y ya está, y sabe leer y escribir, ya está. Pero y lo otro, la idoneidad ética, moral, intelectual. ¿Qué vas a hacer? Fíjate,
se dio la casualidad, mi hijo estudiaba Derecho, cuando yo soy cirujano médico, leí las 36 materias de abogacía, no para tener una idea, ¿cómo voy a ir al Congreso yo sin saber nada? Una habeas corpus, habeas data, cualquier problema de eso, ¿cómo se hace una ley? Yo me preparé, nadie me pidió, pero yo tengo mi conciencia. Y la cantidad de burros que ven todos de legislador, de diputado, sí, de senador, inclusive en lo ejecutivo. Eh, Creo que por ahí pasa la cosa. Tenemos que empezar a mejorar nosotros también intelectualmente, capacitarnos. Claro, ¿cómo? Hasta que el voto deje de ser emotivo, sea volitivo, que la persona analice la propuesta. Primero querés decir qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Dame un pequeño examen. ¿Cuál es tu propuesta? Y yo voy a construir auto. Bueno, pero ¿cómo? ¿De dónde vas a sacar la plata? Lisandro, me interesa que entremos, porque me dijiste esto, el problema de la honradez o de la falta de valores morales, tanto en la sociedad como en sus dirigentes o sus políticos. Me interesa preguntarte, ¿cuál pensás que puede ser una buena aproximación a un camino en el cual bajemos la corrupción o seamos más honrados como sociedad y nuestros políticos? Volvemos a decir. En términos, porque es algo que ha sido una línea constante en las entrevistas que he hecho hasta acá esta tarde, es sobre la corrupción en términos de los políticos se van más ricos de los que llegaron cuando entran al poder. Entonces, aparentemente, todos terminan sacando, metiendo la mano en la lata, como dijo otro entrevistado. Entonces, ¿cuál pensás que puede ser una forma de poner en lugar un sistema de incentivos que desincentive a la persona a robar, que haga que sea menos probable que alguien robe cuando entra en la política? ¿Pensás que deberíamos subir las penas y hacerlas efectivas? ¿Pensás que deberíamos apedrearlos en la plaza? Como, ¿qué se te viene en la cabeza? Dos cosas. Uno, si la persona, el candidato, mejora en su calidad intelectual y moral, va a tener menos. Es como el que se prepara para algo con el sacerdocio, va a tener menos tentaciones y control. No control, sí, también es imposible evitar las autoridades constituidas, pero el pueblo tiene que comparar. Decir, bueno, escúchame, este asumió, tenía una casita, un departamento, mira lo que tiene ahora, porque es alevoso, es ostentoso, es ofensivo, porque si no tiene ningún departamento, pasea, se va en yate, se llevan las modelos, se llevan nuestra plata, cambia de auto, pero por lo menos un poco de respeto. Pero eso es personal y control estricto. Y con pena. Porque desgraciadamente, fíjate, lo que están penados, pues eso todo en Sudamérica, Colombia, Perú, los presidentes después que dejaron de ser. Nadie se animó cuando estaba adentro. Claro, cuando estaba mandando, pero ese es un mal latinoamericano y también algunos países europeos. Teme porque manejan el poder generalmente y la división de poderes medio relativo. Las constituciones y en la realidad nuestra el Ejecutivo deja mucho. Bajarle poder, recortarle y aumentar el poder del poder del Senado, del Cámara de Diputados. Y sí, pero si al final vos preparás, presentar las pruebas, pero si el Poder Judicial no juzga, queda otra vez ahí. O sea que es difícil, pero tenemos que empezar, tenemos una obligación ya, no ya. Hace 50 años teníamos que haber hecho. Y no solo, no teníamos que haber llegado a esto nosotros. Llegamos por el mal llamado populismo. Eso de dar, la gente se acostumbró a recibir sin esfuerzo. Yo veo allá la cantidad de la parte médica, las pensiones por discapacidad, por favor. Eh, Israel, que vive en guerra, tiene el 3% de discapacidad de la población. Nosotros tenemos 4, nunca tuvimos ni una revolución últimamente. Es una barbaridad. Y que yo estoy en el tema porque la pensión de discapacidad depende de la firma del médico. No hay otro que le pueda dar la discapacidad. Entonces conozco el tema. Me han apretado, conozco el tema. Rete que conozco ese tema. Ha habido casos sumamente desagradables. Colegas que han dado 800.000, pues, se candidató por una concejalía. No sacó ni la cantidad de votos. Ojo con eso. Lisandro, entonces tenemos este problema de la corrupción. Me dijiste que la ves jodida porque incluso si subimos las penas,
el Poder Judicial las tiene que hacer efectivas y tenemos el problema de que el Poder Judicial, Se vaya. claro, y como que caemos siempre en Y aún eso, así, ¿viste? Como, la fulana no tendría que tener tan pocos años y tantas libertades, sigue haciendo, está bien. Prisión quiere decir exclusivamente, yo te limito tu movilidad física, claro. pero me parece un poquito fuera del lugar que sigue siendo campaña de donde está. Claro, entiendo el punto. Me estaba refiriendo a Cristina Kirchner que está haciendo campaña siendo que Exactamente. está condenada. Sí. Entiendo el punto. Pero, bien, dame una salida. Creo que las canas no han venido solas, supongo que has vivido muchas cosas, has visto el decaimiento moral de esta sociedad. Me interesa preguntarte cuál es la salida en términos, me hablaste, has sido bastante claro en términos de la salida es a través de que el individuo entre en contacto con su conciencia y con su moralidad y que sean personas honradas. Decime cómo te suena esto que hoy lo repetí, creo que es una frase de Kennedy, presidente de Estados Unidos, que dice: pregúntense no qué puede hacer su país por ustedes, Cuando porque qué estaba en pueden campaña hacer, en 61. claro, qué puede hacer usted por su país. ¿Quieres eso? Lo que estamos Entonces, planteando, cambiemos yo. Empiezo por cambiar yo, intento, después el que está más cercano y en todas las oportunidades que yo pueda trato de... Pero no se cambia dando consejo. El ejemplo es como el padre. No le puedo decir a los chicos, no beban, yo estoy tomando, no fume, estoy fumando. O sea, yo tengo que dar el ejemplo. Queda mal quedarme. Ya te vuelvo a repetir, yo 60 años, que serían 120, son dos profesionales. Un departamento en Nueva Córdoba y mi casa en Clorinda. yates Tengo no, el yates auto por ningún más lado. económico del pueblo. Todos mis colegas de 10, 20 años tienen la famosa, esa, ¿cómo se llama? El doble, las camionetas. Sí, 4x4, todo. Sí, ese, yo le llamo la vida de las vanidades, porque demostrar decir, no tiene sentido para mí. Ok, déjame preguntarte antes de dejarte ir. Entiendo el punto y lo comparto, verdaderamente. Lo que yo opine no tiene por qué estar de acuerdo con lo que vos opines, pero comparto este punto de tenemos que encontrar la responsabilidad en nosotros mismos y tratar de inspirar a los individuos a ser mejores personas y a requerir que sus gobernantes sean mejores personas. 100% de acuerdo. Ahora, está tan podrido el sistema que hay corrupción en todos los escalones. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar la corrupción del sistema? Y siempre está el problema en la historia de que cuando un sistema no está funcionando, viene un hombre muy fuerte e instala un gobierno totalitario, mata o fusila a los que eran del otro lado y ahora tenés una dictadura. Entonces, ¿cómo no llegar ahí, pero sí mantener a los que metieron la mano en la lata responsables? Porque hay mucha plata que falta. Los políticos se van más ricos de que cuando entran. Entonces, toda esa gente, ¿cómo hacemos para castigar y decir nunca más a la corrupción? ¿Cómo le encontrás la vuelta? Porque 100%, pero te lo digo, quizás no quiero hablar de la gente, es una percepción mía, pero yo te puedo decir yo, como un joven, estoy, no quiero decirlo a través del resentimiento, porque estoy muy agradecido por mi nación. Decepcionado. Estoy decepcionado, estoy desilusionado. Soy lo suficientemente joven para no haber perdido la fe en que Argentina puede ser un mejor país del que ha sido en las últimas décadas. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Entendés? Porque, y creo que es un problema que tienen muchos jóvenes y creo que puede llegar a haber algo así como un resentimiento generacional porque los que vinieron antes nos dejaron este país. Ahora es nuestra responsabilidad dejarle un mejor país a los jóvenes que vienen, ¿sí? Pero a los jóvenes que no ven salida y que ven que la salida es por Ezeiza, famosamente como te vas afuera a vivir afuera y como trata de tener una buena vida, porque acá no la vas a poder conseguir. Entonces, ¿cuál es esa invitación que le podemos hacer a los jóvenes de decir, va a haber justicia para los que metieron la mano en la lata, para los que se enriquecieron con la riqueza del pueblo, y al mismo tiempo vamos a empezar de vuelta y vamos a hacerlo mejor? ¿Cómo la ves? ¿Cuál es esa invitación a la cual todos se quieran sumar para hacer una Argentina mejor? ¿Cómo lo podemos vender a ese sueño? Lo que decía salir por el aeropuerto, tengo una hija en Canadá. Yo viví 5 años en Dinamarca, sí. ¿Eh? Viví 5 años en Dinamarca, así que Sí, entiendo. la Sí. última, la menor de todas, por algún problema transvacenal genético, salió muy inteligente. Está dando cátedra, la contrata la Universidad de Ottawa. Tengo un nietito y no lo conozco. Está- ¿Te gustaría que volviera? ¿Te gustaría que pudiera desarrollarse acá? Me gustaría que ella se sienta bien.
acá. No tengo que ser posesivo y decir, venir, no. ¿Te gustaría Donde que se ella sienta, deseara claro, volver? pero porque le conviene, no por razones afectivas. Porque de última, tengo también mi nieta también ahí, que está en otro lugar. De última, lo que vio económicamente empatan. Al final tenía una casa acá, la vendió toda, también ella era del CONICET, ejercía, pero al final en dólares y sí, se gana, sí, pues se gasta mucho. Sí, acá tenía casa propia, Claro. a la facultad la ayuda, a la universidad, pero bueno, ¿cómo cambiamos el tema? Véndeme el sueño, Primero, Lisandro, véndeme el sueño. sí, no deberíamos haber caído en esto. Ese es el tema. Y ya ha caído, bueno, yo le diría al joven, ¿qué sos? Chica, de acuerdo a tu edad, sacrificate, ¿cuál es tu misión? Y tengo 10, estudiar. Y el trabajo y el estudio no están peleados, porque yo veo últimamente, ahora le llaman la generación de cristal a los jóvenes. Son unos vagos. En mi zona, yo vivo en la frontera, a mí la adicción por ahí entra, es terrible. A mí me entran 5 o 7 veces en el consultorio con cuchillo, le doy lo que tengo. No me puedo enojar porque son enfermos. La mayoría de los chicos nacieron conmigo, entonces son mis hijos y no sé qué hacer. Estoy tan perdido, dolorido, ¿no? Porque desde el punto de vista médico no tiene solución, desde el punto de vista legal tampoco. Ya hemos probado internarnos, no tiene solución el tema. Las drogas, desgraciadamente, copó el mundo. No es una ciudad, un pueblo, narcoestado, países, estados, continentes van a copar. Y los países, todo. En Estados Unidos, Canadá, en Europa, en todo lado. Y cada vez avanza. Bueno, el chico o la chica, estudiar y trabajar al mismo tiempo. No es solo estudio, no solo trabajo. Hace las dos cosas. Yo no necesitaba, pues de tercer año empecé a trabajar acá, porque me parecía, no era justo que me manden, me manden los padres, porque yo podía hacer algo. Entonces, algo de eso. Hacer, no robes, trabajar, preparate intelectualmente, física y moralmente. Y cuando te llega para, primero, tus obligaciones para elegir a otro y cuando si te toca hacer así, aplicar lo que aprendiste. No, no hay recetas milagrosas. Es igual que la cura, así es como un cáncer. No hay, el que te dice te miente. No hay es sacrificio, honradez, laburo, años y años. No hay otra. Y que van a pasar generaciones. No se apuran los jóvenes. A lo mejor no lo ves por tu hijo. Nosotros ya estamos en eso, trabajando para los hijos y para los nietos. Pero nosotros, yo no lo voy a ver, pero igual con la misma ahínco, con la misma fuerza, porque pienso en mi hijo y mi nieto. No quiero que esto siga igual. Y no quiero que se vaya. Pero si le conviene, sí, porque ahora el mundo es una aldea ya. Pasó la localidad, este es mi pueblo, mi provincia, mi país. No, ahora está globalizado. La ciencia, la cultura, las drogas, desgraciadamente. Sí. Lisandro, decime si lo agarré, voy a tratar de resumirlo brevemente y van a quedar cosas afuera, pero decime si estarías de acuerdo con esto. La única solución que no es venta de propaganda, como me dijiste esto de hay una solución mágica, bueno, no hay una solución mágica y no es nada fácil. ¿Pensás que la única solución real es la toma de responsabilidades individuales Exacto. de la Y población hacer la colectiva. y hacerla colectiva, Sí, a través del ejemplo? exacto. ¿Hay algo que haya quedado en el tintero o fuera del que lo habíamos mencionado? Siempre queda algo afuera, pero este es un resumen espontáneo, momentáneo, pero siempre, pero el tema está ahí, que si queda algo, y bueno, sigamos investigando, sigamos haciendo. No ¿Ok? quedarse quieto, no quedarse quieto, ahí va. Un gusto. Córdoba siempre me sorprende a mí por la calidad. Y yo que recorro más o menos, Córdoba explota. Estuve por la Calera, tengo un ahijado, un sobrino también ahí que se mudó, trabaja bien, es médico, ambos. Y lo que era la Calera, cuando yo estaba acá, que era 20 kilómetros, había que hacer para que no había pueblo. Ahora esto es un barrio privado desde del Kempes hasta allá, no hay más. Córdoba es un ejemplo, siempre fue. En la cultura, en la religión, en la política, siempre fue vivo Córdoba, por ejemplo, mi partido. Ellos fundaron la línea Córdoba, decía, estaba Ángelo, Elías, todos los que vinieron de Martínez. Y mediante esa postura sacó 2, 3 vicepresidentes, y Elías fue el presidente también, y hay otro en el pasado. Pero Córdoba con esa
identificarse y diferenciarse, pero por capacidad, por capacidad. Porque tiene trayectoria. Cuando vos pedís algo, avalás lo que, ¿por qué pido? Acá está. Y ese es Córdoba culturalmente, en todo sentido, cívicamente, sí. Moralmente, comparando con las otras provincias, estamos mejor. Estamos mejor. Ok. Lisandro, creo que eso ha sido todo. Me interesa preguntarte por si te parece oportuno. Esta es la parte de la entrevista en la cual si querés promocionar algo, si querés que te encuentren por algún lado, estás invitado a hacerlo. Si te encuentran en las redes sociales o el teléfono, si te quieren googlear. Un poco parece mentira, pero las redes sociales, allá me llaman. ¿Viste? Que tienen, Te toca la puerta. me llaman y dice de tal radio, bueno, le digo, te llamo, si estoy ocupado, te llamo después, si no vienen en casa, hacemos una filmación, una cosa, pero, de una forma más familiar. Te voy a pedir que me tires tu nombre completo, así cualquier persona que quiera introducirse en la historia, que me dijiste que sos la primera. Antonio Silvero. Lisandro Antonio Silvero. La edad me guardo. Ya, No, no, ya cumplí los 80. Bien ahí. Sí, sigo trabajando. Ah, y quería darte ese mensaje porque me parece que puede servir. Los 10 años que me sacaron la jubilación del 14 al 24, me ocurrieron dos cosas. Tuve un tumor cerebral, vine a operarme en el Allende, tenía a mis ex compañeros, el gasto. Se borraron todo, la obra social, todo. Pero hice tres cosas. ¿Cuáles son? Primero, trabajé, pues estaba aflojando un poco, de lunes a viernes, mañana y tarde. Segundo, trabajé los sábados, mañana y tarde. Tercero, trabajé los domingos, mañana y tarde. Soluciones. No necesité, me dio lo suficiente para seguir ayudando. Tengo 6, 7 nietos. Sí, bueno, Y necesitamos. ahora todavía, y me aburro, pues no salí a caminar porque no estoy trabajando y me aburro. Necesitamos más hombres como vos, Lisandro. Eh, Verdaderamente necesitamos más hombres como vos. El miércoles es la entrega de título de mi nieta en la ciudad universitaria. Ahí va. Estamos en eso, estamos preparando. Lisandro, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. ¿Te puedo Ha sido un gusto. brevemente? Corina, vamos a hablar sobre cómo podemos hacer mejor el gobierno. Me interesa, para empezar, tener un diagnóstico de cuáles pensás que son los principales problemas que tiene nuestro gobierno a nivel nacional, sobre todo más allá de hoy en las últimas décadas. ¿Cuáles pensás que son los problemas que no hemos logrado arreglar? Yo creo que el gobierno que tenemos es parte de la sociedad que somos. Tenemos que empezar primero cómo estamos como sociedad. Y es un reflejo real de la sociedad. No es que la culpa la tienen únicamente los dirigentes o el gobierno de turno. Una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el gobierno y la accesibilidad a qué tipos de dirigentes hay, también es un tema a revisar. Hay una cuestión que es muy importante, que es la democracia que nosotros tenemos, el sistema representativo que tenemos. Hay un detalle que nosotros elegimos representantes nuestros, nosotros no accedemos directamente. Entonces, esos representantes, después cuando están en sus bancas, eligen el camino que les conviene o que logran negociar. Y eso también es un problema para nosotros. Como ciudadanos es un problema. Entonces, si te tengo que decir, el problema que hoy tenemos es justamente eso, que cuando elegimos los representantes, los que acceden a ser representantes es un grupo reducido y además de eso, una vez que ellos llegan a sus bancas, se acomodan de acuerdo al interés personal y se olvidan del interés colectivo. Bien, me hiciste un análisis bastante profundo y bastante minucioso. Me interesa que entremos desde el final al principio. Me hablaste de esto, de que pensás que por el sistema que tenemos en el cual elegimos nuestros representantes, por ahí cuando llegan se olvidan del interés del pueblo y predomina su interés personal. Creo que no estoy de acuerdo con eso, lo podemos explorar, me puedes decir si lo ves distinto y lo podemos hablar. Yo creo que las personas que entran en política, la gran mayoría, no lo hacen por un interés del pueblo. Como que creo que no es que se tergiversan sus intenciones una vez que entra, sino creo que de entrada, Tienen un interés personal. claro, de entrada tiene un interés personal. Y quizás es un problema, como la democracia es un mal sistema, pero es el mejor que hemos encontrado, como decía alguna primer ministro, creo, de Gran Bretaña, pero es un mal sistema, pero es el mejor que tenemos. El problema es que
es un concurso de popularidad, de alguna manera. ¿Y quiénes buscan la popularidad? ¿Quién quiere ser conocido por todos? ¿Quién quiere ser amado por todos? El sistema está diseñado de alguna manera, para bien o para mal, para premiar a los narcisistas, que quieren tener toda la atención y el poder, el dinero, y algunos tienen esa tergiversación, de alguna manera, o esa inclinación a querer beneficiarse a sí mismos antes que al pueblo. Decime cómo suena todo esto, cómo se está cayendo, en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo, así lo hablamos un poco. Puede ser lo que estás planteando, por eso justamente hay que generar de alguna manera sistemas que realmente lleguen personas, primero, muy formadas y segundo, que tengan vocación de servicio público. Esas dos situaciones son claves. No podés tener gente ignorante en bancas, no hay forma. La gente ignorante va a tomar decisiones erróneas. Hay gente muy formada, muy preparada en el país que tiene que sentarse en esas bancas y tomar decisiones en base a las competencias que tiene cada uno. Se me está subiendo la presión, me está haciendo sentir muchas cosas. Ok, 100%. Decime si lo que acabas de decir no tiene una implicación moral y de responsabilidad personal para esas personas que están formadas. Mira, no tienen la obligación, a menos que crean en un Dios o en una patria que es como algo superior a sí mismo, como algo trascendental. No le podés decir a un ciudadano, che, el país está mal porque vos, que sos un médico súper preparado, un abogado súper preparado y sos conocedor en muchas cosas, no estás tomando la responsabilidad de meterte en el barro de la política y de cambiar las cosas. De alguna manera es el problema, o sea, un poquito creo que me diste esa implicación de tenemos la gente que tenemos porque somos el pueblo que somos, barra, hay personas que no se están animando o no están tomando la responsabilidad de cambiar el sistema en sus manos. Lo estamos dejando para el que se anime. Como bueno, si sale el Mesías, yo lo voy a aplaudir desde la No, tribuna. ¿Cómo lo ves? en ese sentido no coincido. Yo creo que la persona muy formada, muy preparada, tampoco, no es que no se quiera meter en el barro, acceden determinados grupos de personas a las clases dirigentes que justamente no son las personas preparadas. Yo creo que una persona con vocación de servicio, pongamos un médico muy preparado, estaría muy de acuerdo de sentarse en una banca y resignar 4 años tal vez de estar a pleno en su profesión, pero diseñando políticas públicas enfocadas a la salud. Seguramente esté más de acuerdo que poner personas que no están formadas para eso. Por ejemplo, alguien que no tiene formación y la ponen en comisiones de ciencia y técnica, por ejemplo. Eso es una burrada. Entonces esas cosas no tienen que pasar, porque hay gente formada y preparada en el país que puede elevar el nivel de las bancas y de los lugares, tanto de la legislatura, del Senado, como también del Ejecutivo. Y del De- judicial ni hablar, ¿eh? El judicial también, porque tenemos un problema que la falta de justicia lleva mucho a que se cometan una cuestión de un montón de situaciones como consecuencia de que al no existir la justicia es como que está todo permitido, que es lo que por ahí no sucede en otros países. sí, tenemos un par de problemitas, Corina. Pero me interesa tratar de entender bien tu punto y entender en qué diferimos o en qué estamos de acuerdo. ¿Vos pensás que estas personas conocedoras que harían un mejor papel en los cargos que las personas que están ocupando esos cargos ahora mismo, sea la legislatura o cualquier cargo público, ¿por qué pensás que no están ahí hoy por hoy? Lo que yo propuse, y quizás es un análisis muy simplista, muy probablemente lo sea, es que estas personas no están tomando la responsabilidad de mostrarse, si no es por un partido político en el cual no los dejan entrar, esto quiero preguntar, si pensás que es una cuestión de el filtro, es que tenés que ser una persona con pocos valores morales o poco conocedora, así te podemos manejar más fácil. Si pensás que el filtro es no podés entrar porque no te van a dar el lugar, y si ese es el caso, ahí te quiero preguntar si estás de acuerdo con eso, si es por ahí o no, si ese es el caso, ¿por qué no toman la responsabilidad de hacer lo que hizo Milei, que no estoy diciendo que es la mejor, el Mesías, pero la iniciativa de decir, bueno, formamos un partido político y lo hacemos, y juntamos la gente, o quizás el sueño que implicaba, o la ilusión que implicaba la libertad avanza en su principio, no lo que es ahora.
esto de juntar las mejores mentes de Argentina en pos de una mejor Argentina, dejar las diferencias de lado y servir a la nación en vez de nuestros intereses personales. ¿Cuál pensás que es el filtro o el por qué no están accediendo las personas más formadas a estos cargos? Yo creo que hoy nos juntaron las mejores mentes. En eso disiento con vos en absoluto. Disculpa. Sí, 100%. Lo que decía es como la ilusión de que eso iba a pasar. Es el sueño que muchos compraron. Muchos jóvenes Sí, y muchos sí. no jóvenes compraron la idea de podemos hacer un país mejor sin corrupción de por medio. Ahora nos estamos dando cuenta de que es otro gobierno más. Pero te digo como el ideal. Disculpa. Mira, yo no sé si vos conocés, por ejemplo, yo he estudiado muchos sistemas y entre ellos, bueno, la Constitución de Estados Unidos, pero también China con su sistema comunista, y ellos tienen como un grupo de gente muy estudiosa y muy destacada que asesora permanentemente al gobierno, pero es gente brillante, es como un consejo de sabios que tienen ellos. Ellos a ver, esta ilusión de cambiar todo y de un día para el otro, esta cuestión pendular que nosotros tenemos como país es muy triste porque no nos está dando ningún resultado. Pero la realidad es que hace falta la gente muy formada. ¿Por qué lo que vos planteás, que esa gente no quiere participar? Porque es un sistema muy corrupto, es un sistema que hay que tal vez replantear cómo se generan esos partidos políticos. Y en esto que iba a ser por ahí la esperanza, el caso de Milei, que era un outsider, esta política de outsider se venía pensando mucho, decir, che, ¿qué pasa si traen uno de afuera que nada que ver? Se rodeó de gente realmente que no era la que hacía falta en el momento. O sea, si vos me decís, primero, no comparto para nada la agresión. Creo que es lo peor que puede haber, generar esa agresión, esa falta de empatía con el otro, esa falta de humanidad. En un mundo donde la inteligencia artificial está en alza, también tenemos que aumentar mucho la humanidad como personas. Y no está pasando. Entonces creo que esos valores hay que rescatarlos y hay que volver a conectarse con eso. Nosotros como argentinos somos de familia, de estar unidos, y eso no podemos pensar en una sociedad distinta. Y o sea que hay una suma de elementos que se fueron dando que no son positivas. Pero bueno, tenemos muchos profesionales y gente muy capaz y muy destacada. Entonces hay que lograr rescatar esas personas para que realmente lleven adelante y saquen adelante este país. Hay mucho individualismo en el gobierno y es esto, ¿viste? El sálvese por estar ahí, nos salvamos y mejoramos. Sí. Tengo que ir. ¿Te tenés que ir? Sí, Ah, muchas gracias. no te quiero dejar ir. Bueno, Corina, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo. Me interesa preguntarte si tenés algo para promocionar, si querés que te encuentren en las redes por alguna razón, este es el momento, ¿sí o no? Todo bien. Soy consultora de empresas Bien. y docente universitaria, así que bueno, me dedico a diseñar y trazar estrategias para que las empresas sean más competitivas. Así que bueno, eso, mi consultora se llama Sego Consultores. De vuelta, ¿cómo se llama? ¿Dónde te encuentran? ¿En Instagram? ¿En LinkedIn? ¿Dónde te encuentran? Sego Consultores en Instagram y en LinkedIn, ¿Con C o con S? con C. Sego Consultores en LinkedIn y en Instagram. Sí. Corina, muchas gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo. Ha sido un gusto. Que andes bien. Buenas tardes. Santiago, vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar el gobierno. Para empezar, me interesa tener tu diagnóstico de cuáles pensás que son los principales problemas que tiene el gobierno hoy por hoy en las últimas décadas. Gobierno no me refiero como administración de cada presidente y cada Función. claro, como el sistema de gobierno. ¿Cuáles pensás que son los principales problemas de las últimas décadas? Bueno, a mi modo de ver, el principal problema es, bueno, la corrupción, que en realidad es un problema de toda la sociedad, no solamente de los dirigentes. La corrupción está en las empresas, en los colegios, en los hospitales. También hay una falta de compromiso por parte de los ciudadanos, de interiorizarse, de informarse, sobre todo respecto a sus áreas. No se puede saber todo, pero de sus áreas hay mucho desconocimiento, desentendimiento voluntario. Y otro de los problemas, a mi modo de ver, pero bueno, yo soy por ahí abogado, estoy un poco más fino, es la falta de seguridad jurídica, de una cohesión por parte del Poder Judicial con normas claras de juego a largo plazo.
Más claro, eché el agua. Dijiste desentendimiento voluntario. Me gustó esa combinación de palabras. Ok. Me hiciste acordar, nada que ver, pero una canción de John Lennon que dice, de los Beatles, que dice, vivir es fácil con los ojos cerrados. Ok, entonces no siempre podemos, como es más fácil echarle la culpa a los políticos de la culpa es de los dirigentes, pero al mismo tiempo el pueblo es el que los puso en ese lugar o los hizo escalar hasta ahí. Bien, me hablaste de desentendimiento voluntario de la población, me dijiste que hay mucha corrupción en el gobierno y en la población, me dijiste que vos siendo abogado también ves muchos fallos en el poder judicial. Como que es una cuestión de, me dijiste que necesitaríamos como marcar la cancha de una manera más clara. Vaivén, no hay reglas claras de juego, me refiero a que con un gobierno se tiene una postura, con otro cambio político se tiene otra. Más allá del color político, a largo plazo, hay leyes de blanqueos por cada crisis argentina, te incitan a sacar los dólares que tenés, por ejemplo, ¿no? De que no declaraste, no hace falta que digas, cuando hace 4 años te estaban penando por eso, y eso ahuyenta un poco el progreso, la inversión, las empresas los ahuyenta. Un gobierno que esté cambiando las reglas de juego, más allá, independientemente de la corrupción, no es sano para mí. Ok, en términos del poder judicial me interesa preguntarte, porque no soy tan conocedor, es una cuestión de, bien, me hablaste de la falta de claridad sobre cómo son las cosas, pero al mismo tiempo pensás que hay una cuestión de no hacer efectiva las penas que ya están indicadas en la ley, como que esquivan el hacer cumplir las penas totalmente. Es una sensación mía, pero también generalizada de lo que me han expresado las personas a la tarde, de incluso cuando hay actividades criminales, no se termina penando como se debería penar. Entonces como salen rápido y como el problema sigue existiendo. ¿Cómo lo ves? No, el sentimiento que tienen es verdadero, es real, no es solamente un sentimiento. Hay teorías de los que estudian estos temas que dicen que más o menos alrededor del 1% de todos los delitos que se cometen pueden llegar a juicio y una condena. El sistema penal en el mundo general y en Argentina en particular es muy ineficaz, no da abasto, no alcanza a perseguir los crímenes y sobre todo los verdaderos crímenes, los importantes, que son los que dañan verdaderamente el tejido social, la confianza, que no hacen lograr esta confianza en instituciones, muy difícilmente llegan a juicio y se investigan. Toda la tarde las personas que he entrevistado han puesto mi fe, a prueba mi fe de formas distintas. Lo que acaba de decir es terrible. O sea, como, claro, como la sociedad se desilusiona, pierde confianza en el sistema si no se hace justicia. Es muy importante la justicia para que el sistema funcione y para tener confianza en la bondad del sistema o en que el sistema funciona. Ok, no sé cómo entrar por ahí porque no tengo idea, pero me decís, es efectivamente el caso de que el sistema judicial también está corrompido y también es Sacame ineficaz. el micrófono. Yo no quería meterme mucho en ese tema, pero uno de los grandes responsables, pero para mi modo de ver, en el área que estoy yo, uno de los grandes responsables de la decadencia argentina, y me hago cargo, es el Poder Judicial. Todos tenemos nuestra culpa. Pasar un semáforo en rojo, hacer una fiesta en pandemia cuando está prohibido, lo que fuere, cosechar el costo de la ruta en parte que no es mi campo, todo un problema de macro que después se va acumulando y se traduce en, como diría Nino, la anomia que vivimos hoy. Pero el Poder Judicial es un gran garante del sistema, es como si fuera una usina que genera, donde todo el mundo piensa que si lo hace el otro no pasa nada, que mi vecino lo hizo y nunca le pasó nada, que los ladrones roban y salen al día siguiente, que los políticos roban y no les pasa nada. El Poder Judicial es un gran elemento en todo este sentimiento que viven muchas personas hoy en día. Nos metamos por ahí. Algo generalizado que se ha tocado en todas las entrevistas es el tema de la corrupción. Corta. Y tiene sentido lo que decís. Es una cuestión de la población, es una cuestión del individuo. O sea, cómo cada uno de nosotros está corrompido y en dónde hacemos la vista gorda con nosotros mismos o con las personas que tenemos cerca. Bien, también están los dirigentes, también dentro de algo común que a nadie le va a sorprender es que en la política los que entran salen con más plata que cuando entraron. Entonces como que alguien usó la frase esta tarde de mete la mano en la lata. Sobre este tema quiero hacer hincapié, ¿sí? Me interesa preguntarte qué mecanismos pensás que puede existir para que eso no pase tanto o para desincentivar a los políticos a meter la mano en la lata porque si no tienen esta consecuencia. ¿Cómo podemos hacer para poner en lugar un sistema de incentivos que sea útil?
A ver, mecanismos hay muchísimo. Argentina es los países con más legislación, no sé, no conozco todos los otros, pero tiene muchísima legislación anticorrupción a nivel penal, a nivel administrativo. Están obligados a presentar declaraciones juradas y organismos de control, millones de organismos de control en nivel provincial, nacional, municipal. Lo tiene el Poder Legislativo, lo tiene el Poder Judicial. Primero, antes que nada, que esos organismos no funcionan. No funcionan. Generalmente cuando funcionan es cuando ya queman las papas, cuando, nada, es cuando ya te agarraron con las manos en la masa, pero de modo preventivo, que sería lo ideal, no funcionan. Y después creo yo que hay un trasfondo grande de una falencia que tenemos como sociedad que en Argentina no pareciera, y me quiero ver si encuentro las palabras, no está mal visto, no tiene reproche social ser un ventajista, ser alguien que está buscando todo el tiempo el fácil. No está mal visto, no está mal visto buscar el lado fácil, cobrar de más, tener picardías de decir, bueno, esto quiero buscar a alguien al colegio y lo hago con plata del Estado. No está mal visto eso. Es cultural, entonces, es más que político, es más allá del sistema, es una cuestión cultural, dirías, y es una cuestión de la viveza criolla, entendido como la ventaja que puedo sacar doblando las reglas a mi favor y haciendo lo incorrecto. ¿Es por ahí? Claro, yo por lo menos siento, y hay gente que, por ahí, obviamente gente que entiende del tema o lo ha estudiado, que bueno, hay muchas tendencias, sobre todo de este siglo, de egoísmo, del placer inmediato, de ostentar, de muchas veces de que se privilegia las apariencias frente a lo que realmente es. Bueno, hay todo un conjunto, un caldo que me parece que da lugar a estas miserias humanas, ¿no? Eh, pero como digo, básicamente la búsqueda de atajos, de siempre hacerla fácil, y también una cuestión de una falta de sentido de ética, de vergüenza muchas veces, ¿no? Pero hoy en día, a ver, los que me conocen van a escuchar, hoy en día hay familias que han estado 3 generaciones en Argentina para poder vivir bien, digamos, una linda casa, un lindo auto, vacaciones. Hay gente que menos de 10 años en la política en cargo ya vive en los mismos barrios que esta gente. No, a ver, no me desmerezco, yo me dedico al sector público, mi familia también. Soy parte, o sea, tengo que asumir la culpa, pero es cierto lo que presiente la Argentina, que la actividad pública y sobre todo la política en Argentina se ha hecho una actividad redituable económicamente. Hay gente hasta, a ver, no por poner un nombre, no, un ejemplo, Mauricio Macri, uno de los tipos más ricos de la Argentina, se ha metido en política, por meter un ejemplo, esto no es ni Cristina Yegua ni Macri Gato, digo, se ha hecho una actividad redituable y que estar en el tema hasta a veces da más rédito, más relación y más ventajas. Bien, déjame plantearte dos cosas totalmente tiradas de los pelos y así como te suenan. Eh, bien, pasa esto. Sí, hay corrupción en Argentina, sí, los políticos se enriquecen en funciones públicas, eso es lo más terrible. O sea, se enriquecen con la plata del contribuyente y a costa del esfuerzo del ciudadano. Ahora, ahora que ya pasa, que no podemos como poner de vuelta el genio en la botella, ¿cuál es la salida de esto? Te propongo algo, decime si estás de acuerdo o no, o si no, si tenés otra forma de verlo, por favor. Eh, Condenas, o sea, castigos a las personas que se comportó fuera de la ley, me gustaría decir fuera de lo moralmente correcto, pero bueno, la ley y la moralidad son cosas separadas, pero para las personas que ya cometieron este crimen, decime cómo te suena. ¿Pensás que podría ser de alguna manera visto como una traición a la patria el sacar fondos públicos para enriquecerse uno? O sea, como estás, ¿cómo lo Te ves? entiendo lo que vas. Traición al patria es un delito previsto, la verdad que es casi imposible, hay que estar en guerra, prestarle, no lo tengo ahora fresco, pero es un delito casi imposible. Hay millones de delitos de corrupción, tienen penas muy altas. Lo que para mí, vuelvo a insistir, yo no soy especialista en estos temas, no tengo la solución, no quiero tenerla, y de lo que sí estoy seguro que no es fácil, y ni a corto plazo. Primero, que en el Poder Judicial, sobre todo, que es la última instancia a la que llega para defender la sociedad de los corruptos, porque hay miles de instancias administrativas, preventivas, pero la última, que es el Poder Judicial, la última esperanza. Si el Poder Judicial ya no hace nada, no se puede hacer absolutamente, no quedan más cartas, tiene que empezar a tener sanciones, no aplicar la ley o aplicarla mal, o sea, hacer mal su trabajo. La selectividad con la que actúa el Poder Judicial es enorme, no se entiende por qué en algunos casos va volando, en otros va lento, por qué con algunos es fuerte y con otros es débil. La selectividad con la que actúa es enorme, y lo que sí tiene que empezar a haber es reproches
y empezar a que quede mal la selectividad con la que actúa. Tiene que haber reglas claras de juego y cuando no se aplique sin un fundamento basado en la ley, tiene que haber una sanción. Bien, entonces, banco el punto. Me estás haciendo cada vez más zoom y me está agarrando como taquicardia. Estás haciendo más zoom en qué tan mal funciona o qué tan selectivo, usaste esta palabra, es el sistema judicial. Pásame el micrófono. Yo quiero aclarar, yo trabajo en el Poder Judicial, no trabajo en un juzgado, por eso. Pero bueno, soy crítico y no puedo hacerme como que todo funcione bien. Yo justamente no tengo por qué estar, no es un equipo de fútbol donde yo trabajo. Hay muchísima gente buena, comprometida, esto quiero que salga, con su trabajo en la justicia, que trabaja muy bien, que es honesta y la verdad que es un orgullo para la institución. Pero bueno, en todos lados y en los barrios y fuera del Estado también hay gente mala. Bien, tírame una mala solución, una mala idea, pero dame algo para atarme. O sea, dame una. ¿Cómo se soluciona esto? O sea, te tiro dos, te digo como un mal bosquejo de cómo solucionar esto. A eso voy. Como no hace falta que sea la solución única y final, sino como algo para empezar. Me decís el sistema judicial como. Para alguien que no conoce como yo cómo funciona el sistema judicial, diría, bueno, nos preocupemos es que estén las leyes para hacerlo. Pero vos me decís, las leyes ya están. Entonces es una cuestión. Listo. Entonces es una cuestión de aplicabilidad. No Sí. existe la mala praxis judicial, por así decirlo. La cantidad de impunidad que hay, los hechos grandes de corrupción que han saltado, o sea, lo que pasan por abajo del puente, te estoy hablando de tragedia de Once, Cromañón, la AMIA, coimas en el Senado en su momento, siempre en gran parte de los casos, los que quedan suelen ser, como se dice, perejiles, empleados de tercera línea, el chocolate no sé cuánto que iba y retiraba plata. Bueno, ahora tuvimos otro caso. A lo que voy, siempre las responsabilidades, el Poder Judicial logra escalar en la cadena de responsabilidades y cuando las causas nunca tienen damnificados concretos, si no me equivoco, creo que en AMIA nunca hubo responsables concretos, no hay responsabilidad por mala praxis judicial de no poder dar con esos casos. No existe en la práctica. Listo, entonces ahí hay un problema, listo. Eso no sabía. Y tiene todo el sentido del mundo. O sea, como que si haces un fallo incorrecto, no tenés, ¿cómo se dice eso? Como la contrapartida, como el castigo de haber tenido una mala praxis. Como que deberías tener, si no haces bien tu trabajo, como en cualquier empresa te pueden echar, en el Poder Judicial, deberías tener como una condena o un castigo por haber hecho mala praxis. ¿Cómo lo ves? No, que justamente, a ver, puede pasar que vos no encontrés el culpable porque las pruebas se dificultan, porque son de difícil recolección de pruebas, pero generalmente el Poder Judicial no existe mala praxis cuando actúa mal, y es cierto que uno de los tres poderes del Estado, que la permanencia que tiene en el cargo hace hasta más comodidad la mala praxis. A los políticos se les exige renuncia, pueden caer en desgracia, no suele pasar que en este país hay mala memoria, pueden caer en desgracia, pero es cierto que el Poder Judicial tiene que ser algo muy siniestro, muy burdo, para que renuncien o se les haga una acción. Si no se los agarra con la mano en la masa o no es algo muy concreto, el moco, por así decirlo, en su trabajo, no existe la mala praxis judicial. No tenía ni idea de eso y me parece un problema enorme. O sea que, porque también son servidores del Estado, también sirven a la nación y al ciudadano en el mejor de los casos. Te voy a hacer una interrupción breve, te voy a pedir que vuelves por acá, porfa. No, todo bien, todo bien. Bien. ¿Qué te parece como paso número uno en este mal bosquejo? Como puede ser una buena idea de establecer una ley que diga si sos, más vale, este lenguaje no es legislativo, pero si sos servicial a que la corrupción continúe dentro del Poder Judicial, deberías tener una condena de igual magnitud. ¿Cómo te suena? No, a ver, obviamente, pero generalmente cuando uno llega a esa instancia ya es algo tarde. Yo siempre soy, o por lo menos lo ideal es siempre prevenir llegar a esas instancias. Es prevenir, es fomentar controles previos y la verdad que me agarra de prepo. A ver, son muchísimas cosas las que están mal, no solamente por el Poder Judicial, pero es de lo que yo conozco, por eso es de lo que hablo. Pero bueno, tiene que haber una gran cuestión en educación en este país, tiene que haber una educación fuerte en valores, tiene que volver a premiarse el esfuerzo. Y ojo, no estoy diciendo que los planes, que kirchnerismo, nada. Digo, tiene que volverse a premiar el esfuerzo, no dejar de ver al picante, al atorrante como un norte de progreso. Y bueno, la verdad que con las crisis eso se hace más difícil, obviamente.
pero una solución a corto plazo y que sea una no la tengo. Habría que cambiar muchísimas cosas y paulatinas, pero desde ya que los controles preventivos empiecen a funcionar y que bueno, no queda otra que eso para mí. Claro, en lo que vuelvo a caer, y va a ser brutal y quizás medio animal y me vas a decir, no, estás totalmente loco, pero se me vino otra canción a la cabeza, esto de cerca de la revolución el pueblo pide sangre. Son muchas décadas de que al ciudadano de a pie en este país le meten el dedo en el culo. Entonces, hay culpables, más vale, tenemos que mirar al espejo primero, porque la corrupción es total y es generalizada y está en la población y en el individuo, 100%. Ahora, también hay gente que metió la mano en la lata. A esa gente, si el Poder Judicial no se encarga de meterlos tras las rejas o de hacerlos cumplir la condena que está establecida en la ley, si no se cumple la ley, ¿cuál es la solución? Tenés la justicia social, que es un término que no es de mi agrado, pero los ponemos en la plaza y los apedreamos, ¿o cuál es la solución? Porque si tenés un mal actor y estás rompiendo la fe y la confianza en que el sistema funcione, ¿cuál es la vuelta? Y más vale, no te digo que me dé una solución, me estoy quejando un poco, pero no te digo que me dé una solución para mañana, pero ¿qué vuelta le encontrás hoy? O sea, ¿cómo ves que podemos salir de esta? No, desde ya, como te digo, no tengo la solución. Hubo un autor que se llamaba Carlos Nin, un gran jurista, la verdad, una gran persona también. No lo conocí, pero bueno, eso dicen. Que él escribió un libro que se llama La anomia, un país al margen de la ley, se llama el libro, más concretamente. Habla de la anomia. Él describe la anomia como ese comportamiento de incumplimiento de la ley generalizado de toda la sociedad, no solamente de los que tienen el mando, la lapicera y la bandera atrás. Dice que toda la sociedad hay una tendencia en Argentina a incumplir las normas. Comercio de barrio, no llamar bromatología, no tener los matafuegos, el que no puede ser, por ejemplo, no Uber lo hace, nadie. Hay países donde la ley se discute pero se cumple. A mí no me gusta, pero la cumplo. Acá no te gusta y no la cumplís si se puede. Con cualquier fundamento, puede estar realmente bien el fundamento y ser injusta la ley o no. Pero bueno, como todo el mundo la cree injusta y no la cumple, dice que hay un problema. Según él, la ANOMI va a terminar a corto plazo en dictadura, que por desgracia ya terminó en dictadura. Y dice que lo que le sigue a eso es ¿cómo es que dijo? Que dijo que primero era la dictadura, se me fue la idea. Y dijo que la anarquía es lo que sigue. Y creo que le digo que los que nos asoma a la vuelta de la puerta. Guerra civil, o sea, como poniéndole, pero como el punto es, Sí, no, la verdad, a ver, la verdad es que la pérdida de confianza en instituciones, en la pérdida de esperanza, que es lo más triste y peor de todo, que vive sobre todo mi generación y la de más abajo, es un gran problema para volver a poner las cosas en orden. Cuando uno ya pierde esperanza en algo, no tiene interés en que cambie y no va a hacer el esfuerzo porque justamente no perdió la esperanza. Por lo menos cuando uno tiene una fe, una motivación, lo hace. Y creer que esto ya no tiene solución o que no queda nada es el primer camino, que no te importe la historia, la gente buena que ha habido y que hay en las instituciones. No sé en qué termine, pero sé que es muy nocivo. bien. Bien no, pero le demos vuelta a la página. Me decís, ¿cuántos años tenés? 28. Bien, somos de la misma generación, tú tengo 26. No es parte de lo que hago acá, pero tiendo a estar de acuerdo con vos en que nuestra generación ha sido, y más allá de Argentina, en todo Occidente, ha sido desmoralizada, diciéndoles que cualquier raíz cultural que tengan no era buena, de que los demás son buenos y como que festejamos la diversidad cultural, pero nos cagamos en nosotros. Bueno, volviendo a Argentina. Sí, estamos desmoralizados, son muchas décadas de declive, moral también. Entonces, la desmoralización nos trajo hasta acá. Me decís, cuando una persona está desmoralizada, no se preocupa en hacer mejorar las cosas, sino que se resigna, se desilusiona y llegamos a la frase famosa de la salida de Argentina está en Ezeiza. O sea, es esa la puerta de salida. Bien, teniendo ese panorama bastante oscuro, déjame preguntarte, y te invito a que lo formemos ahora mismo, una visión para el futuro. ¿Cuál es esa Argentina? ¿Cómo te gustaría que sea la Argentina en la cual estás orgulloso de vivir, estás orgulloso de construir y que te gustaría que tus hijos vivan ahí? ¿Cómo se vería esa Argentina? Y después vemos cómo podemos hacerlo llegar para allá. No, a ver, me lo estás preguntando obviamente personal. Lo primero que intentaría erradicar es la miseria, es la pobreza, sobre todo la pobreza mental que hay. No tanto la humildad, que por ahí no es buena, pero hay gente que decide ser
humilde o más austero, pero la miseria, la pobreza es algo que erradicaría. Y en segundo lugar, la inseguridad. El resto a mí no me interesa que haya rascacielos, que comprar un auto sea barato, que se pueda tener, no sé, cuando dicen tal auto que en otros países podrías tener con el sueldo que yo tengo. Eso no, yo vivo muy bien, pero no me interesa. Sí, el tema de que no haya gente sufriendo, gente sin trabajo y de inseguridad. Bien, me interesa preguntarte, ya me diste un par, pero ¿qué métricas deberíamos prestarle atención? ¿Cuáles son las más importantes para saber si estamos yendo por el camino correcto o no estamos yendo para allá? Me hablaste de menor pobreza, menor miseria, me hablaste de trabajo, como de empleo también. ¿Hay alguna otra métrica a la cual te interese que le prestemos atención para saber si estamos yendo en una buena dirección? Eh, no, bueno, te das cuenta. A ver, hay muchísimos indicadores para saber si es un buen indicador. No soy experto en el tema, por eso no me gusta hablar. Te puedo hablar de lo personal, que se empiece a proteger un poco más los espacios públicos, que la gente nos dejemos te hablo de, obviamente, una necesidad, pero dejemos de buscarnos nuestros como barrios con nuestra propia seguridad, que se ha relegado una función que antes era el Estado en privados. Siento que volver a tener el sentido de pertenencia es importante. Ojo, no empiecen, porque me va a decir este culiado, yo no vivo, bueno, no vivo en un barrio cerrado, pero que bueno, mira lo que habla, no. Digo, volver a tener un sentido de pertenencia, esto más allá, digo, de volver a creer en las instituciones, en el que el policía me va a cuidar, en el que el médico que contrata el Estado me va a atender, se ha perdido muchísimo y ha estado muy bastardeado y desprestigiado. Ok, me hablaste de la inseguridad también, que ahí volvemos de vuelta con la cuestión del Poder Judicial, como que bueno, decime cómo suena esto, una otra métrica que podría ser útil es cuántos crímenes se cometen y después como tenés las subdivisiones entre crímenes violentos y lo que sea. Pero ¿te parece que cuántos crímenes se cometen más allá de la velocidad con la cual se resuelven o no? Porque eso también puede ser una métrica que puede ser medio engañosa. No que se resuelva rápido requiere o significa que se resuelva bien, me trabé para la bosta. Que se resuelva rápido no significa que se haya resuelto bien. Entonces quizás la velocidad con la cual actúa el Poder Judicial no necesariamente es una buena métrica. Pero ¿qué te parece la cantidad de crímenes cometidos o la cantidad de crímenes violentos cometidos para juzgar si la sociedad está bien y yendo en buena dirección o no? ¿Cómo te suena? Indicador directo, a ver, el caldo de violencia e inseguridad va paralelo a la decadencia del país. Las crisis económicas no solamente dejan crisis financieras personales, de empresas, cada vez más villa miseria, dejan cada vez más deterioradas también a las personas, pero como tales, más ventajistas, cada vez más personas. A ver, hoy en día el vulgar te meten un tiro por un celular, ya no es mentira, existe. Por lo menos en otra época el tiro era para robar un banco o copar un cuartel, no sé. Hoy en día el tiro para robar un celular. Estoy yendo de dos extremos. Digo que va, obviamente, los crímenes violentos y cada vez son más ventajeros y por menos plata y con más violencia. Ok. Entonces, un poco tú me lo dijiste. Me interesa darle un poquito más de forma. Me interesa vender un sueño, Santiago. A nuestra generación y a las generaciones más chicas que vienen, ¿sí? No te digo ser John Lennon y como Imagine all the people, no. Pero, ¿qué va a hacer? Porque me estás reconociendo, y estoy de acuerdo con vos, en nuestra generación y las más chicas están desmoralizadas y no ven a una Argentina en la cual quieran vivir y mucha gente se va. Yo he vivido mucho tiempo afuera, entonces como te puedo decir por la práctica, si no encontrás la salida y si no ves cómo vas a progresar, ¿para qué quedarme? Si a nadie le importa que este país mejore. Entonces, ¿cuál es el sueño que le vamos a vender a esa generación, a las próximas generaciones, de por qué es valioso este país? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el horizonte al cual estamos apuntando? ¿Cómo va a ser Argentina? Me dijiste, menos inseguridad, menos pobreza. ¿Qué más se debería ver? No, bueno, obviamente cada uno sabrá sus cartas acá, por ahí un trabajo que guste de afuera, por ahí hay trabajos que se consiguen más acá. También que le guste a cada uno, que siente cada uno mejor para ellos, pero al que realmente le guste y se siente mal cuando se va y se siente no realizado, que extraña a Argentina, de vuelta no tengo una respuesta concreta. Lo que sí puedo yo decirle, si le sirve de consuelo, que me estás preguntando para dar una mano básicamente, no de la realidad, es que el mundo y Argentina son épocas que tienen avances y retrocesos. Argentina no siempre fue la decadencia que fue hoy y no siempre fue la prosperidad que fue hace unos 100 años. Argentina, la otra vez leí algo muy interesante,
que dicen que nosotros creemos que Argentina es un país ya formado y que nos está costando. No, Argentina es un país que todavía no se terminó de formar, no elegimos qué tipo de sociedad queremos ser, discrepamos un montón, discrepamos el interior contra Buenos Aires, discrepamos la supuesta clase media contra la clase vaga. No se sabe todavía qué norte, qué rumbo y qué queremos. Tenemos muchas cosas que nos unen, son malas cosas que nos unen, los sentimientos que unen, se demostró en el último mundial. Casi estaba toda la Argentina afuera en la calle, casi no hubo incidentes para hacer la cantidad de gente que hubo con euforia. Son malas cosas que nos unen que las que nos separan, pero todavía quedan muchísimas cosas por definir, sobre todo modelos institucionales. Y bueno, es un proceso y siempre los procesos traen cimbronazos, crisis, y es necesario que haya resignar cosas para lograr esos procesos. Ok. Decime cómo te suena esto, porque me hablaste de la corrupción individual. Me interesa proponerte algo que me digas si es algo con lo cual estarías de acuerdo o no. Si firmarías en el pie de página o no. Algo útil o algo que deberíamos tener en cuenta también en este proceso de hacer un mejor país o de conformar nuestro país. Como dijiste, estamos en desarrollo. Hay países que tienen 1000 años de monarquía ininterrumpida. Nosotros tenemos menos de 250 de historia desde la independencia para acá. Menos de 250. Entonces, es necesario combatir la indiferencia, combatir la desilusión, pensar de que puede ser mejor y al mismo tiempo hacer a través del ejemplo o mostrar a través del ejemplo de que te importa, de que puede ser, como de alguna manera, no perder la fe. Creo que es medio hippie decirlo de esa manera, pero no perder la fe y tomar responsabilidad individual y liderar a través del ejemplo. ¿Cómo te suena eso? Por supuesto, la patria se hace en todo lado y en todo momento. Ricardo Iorio decía que ser patriota es levantar el papel del suelo y no tirarlo y tirar el tacho de basura. Hay millones de modos de contribuir, desde el lugar más pequeño y más remoto hasta el cargo más importante del presidente de la nación. De todos lados se puede contribuir. No hay que esperar a que lo haga el dirigente de turno o el más poderoso de la banca. De eso sí no tengo duda, que de cualquier lado se puede contribuir a formar un barrio mejor, una provincia mejor, un país mejor y un mundo mejor también. Santiago, eso ha sido todo. En esta parte de la entrevista te cedo la alfombra roja. Si querés promocionar algo que haces, si querés que encuentren el estudio en el cual trabajás, si querés que te encuentren en redes sociales, este es el momento si te interesa promocionar algo. No, la verdad que no. Lo dejo el espacio para los otros que realmente hacen actividad, a mí no me hace falta. Santiago, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por haber conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias. Bien, estimado. Un gusto.